El sonido del teclado viejo fue lo primero que escuché cuando abrí la laptop. No era mío, no lo estaba tocando. Pero las teclas se hundían solas, una por una, como si alguien invisible escribiera desde dentro. La compré en un puesto del mercado. Apenas me costó lo de una cena. Olía a metal quemado, y la pantalla parpadeaba con un brillo casi orgánico. Cuando apareció el escritorio, no había iconos, solo una carpeta. No borrar. Dentro, cientos de nombres, todos diferentes, todos acompañados por una sola palabra. No lo sabía todavía, pero cada clic sería un paso hacia el infierno. Y si la tecnología no solo guarda datos, sino almas que se niegan a ser olvidadas, intenté cerrarla, pero el cursor no obedecía. Movía el ratón, presionaba teclas y nada. Solo la carpeta abierta, mostrando más nombres, más rostros. Algunos parecían recientes. Una foto mostraba a una mujer de cabello largo, sonriendo, y detrás de ella el reflejo de una habitación que reconocí. La mía. Me aparté, confundido. ¿Cómo podía haber una imagen mía en un archivo de desaparecidos? El aire se volvió denso, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Pero al voltear, solo estaba la luz del monitor, ardiendo como un ojo que nunca parpadea. Decidí buscar el nombre de aquella mujer en línea. Lucía Ortega. Encontré un artículo de hace 2 años, desaparecida tras investigar un caso de corrupción en el norte del país. Sentí un escalofrío al notar que el artículo incluía una imagen idéntica a la del archivo. Exactamente la misma sonrisa. El mismo reflejo. ¿Cómo había terminado su foto en esta laptop? El reloj marcaba las 3:15 am, y en ese instante la laptop habló. No con voz metálica, sino con una humana, cansada y temblorosa. Ayúdame. No era una voz grabada. Venía desde adentro del dispositivo, modulada por el ruido blanco. Dijo mi nombre. Daniel. La voz sabía quién era yo. El cursor comenzó a moverse solo, escribiendo una frase que parecía surgir de mis propios pensamientos. Ella aún está conectada. Intenté apagarla. Nada respondió. Solo el ventilador girando con un zumbido que sonaba cada vez más humano. El miedo me paralizó. Desconecté el cable, quité la batería, incluso rompí el botón de encendido. Pero la pantalla siguió viva, pulsando como un corazón. Entonces, la cámara frontal se activó sola y me vi en ella. Pero detrás de mi reflejo, otra silueta se movía lentamente, justo detrás de mí. A la mañana siguiente, todo parecía un mal sueño. Pero la laptop seguía allí, encendida, aunque jamás la había conectado a la corriente. Intenté grabar con mi celular lo que aparecía en pantalla. Los nombres, las fotos, los rostros que parpadeaban como si quisieran salir del monitor. Cuando revisé el video en mi teléfono, algo imposible. Detrás de cada rostro, mi figura, grabada en distintos lugares de mi casa. Ninguna de esas tomas existía. Hasta ese momento, sentí que alguien me observaba desde dentro del aparato, como si mi reflejo tuviera vida propia. Llamé a un amigo del trabajo. Le conté lo ocurrido. Me pidió que llevara la laptop al taller para revisarla, pero cuando llegué, el lugar estaba cerrado. Nadie contestaba. Toqué la puerta varias veces, hasta que escuché el timbre de un celular sonar desde adentro. Reconocí el tono, era el mío. Entré por la fuerza. En el suelo, un dispositivo encendido mostraba mi número como última llamada, y junto a él, una laptop idéntica a la mía, cubierta de polvo. La pantalla del taller se encendió sola. En ella apareció un rostro que conocía demasiado bien. El mío. Pero era distinto, ojeroso, sin color y con un gesto vacío.
El otro yo abrió la boca lentamente, y la voz salió de todas las laptops del lugar al mismo tiempo. Nos quedamos aquí. El sonido era profundo, casi líquido. Me acerqué al monitor, y por un instante, el reflejo del vidrio no me devolvió mi rostro, sino el de todos los desaparecidos al mismo tiempo, mirándome desde adentro. Salí corriendo, dejando todo atrás. Pero cuando llegué a casa, la laptop ya me esperaba en la mesa. La había dejado apagada, cerrada. Ahora estaba encendida. Sobre el escritorio, un mensaje. Te está buscando. La voz volvió a hablar, esta vez clara, femenina, con tono quebrado. Lucía Ortega, no en la grabación. Era una súplica. La pantalla mostró su rostro con lágrimas digitales cayendo, y detrás de ella, un fondo oscuro, lleno de cables colgando, como raíces vivas. Intenté hablar con ella. ¿Dónde estás?, pregunté. Pero su respuesta no fue una dirección, sino una imagen. La cámara frontal se activó otra vez, y esta vez no me reflejó a mí. Mostraba un cuarto oscuro, húmedo, con cables saliendo de las paredes. En el suelo pude distinguir algo cubierto por una tela. Ella susurró. Ahí empezó todo. Entonces la laptop vibró con tanta fuerza que pensé que iba a romperse, y una nueva carpeta apareció en el escritorio. Daniel Ruiz Impucuat. Después de 2 noches sin dormir, decidí buscarla. Si Lucía Ortega aún existía, debía haber un rastro físico, algo que explicara lo que estaba viendo. Revisé las noticias antiguas, foros, bases de datos. Todo apuntaba a una sola dirección: un edificio abandonado que antes fue una estación de servidores de una agencia gubernamental. La laptop comenzó a vibrar cuando marqué la dirección en el mapa. Sentí una electricidad recorrerme los dedos. No era un error del sistema, era una advertencia. El edificio olía a humedad y óxido. Cada paso resonaba como si el lugar tuviera memoria. En el pasillo hallé grafitis con los mismos nombres de las carpetas del computador. Rosa Medina, Javier Cruz, Lucía Ortega, todos escritos con pintura negra, repetidos una y otra vez. Al llegar a la sala central, los monitores aún parpadeaban, conectados a nada. Y en uno de ellos, el rostro de Lucía se iluminó, como si me hubiera estado esperando. Lucía, ¿dónde estás?, pregunté. Su voz surgió del parlante, distorsionada pero humana. No puedo salir, Daniel. Estoy dentro. El eco retumbó en las paredes metálicas. Me acerqué a la pantalla. Su imagen temblaba entre líneas de código y ruidos de estática. Ellos también están aquí, pero no recuerdan sus cuerpos. Un parpadeo y los monitores de alrededor comenzaron a encenderse solos. Cientos de rostros aparecieron, borrosos, mirándome como si esperaran algo de mí. La laptop en mi mochila comenzó a emitir el mismo zumbido que las máquinas del edificio. La saqué y la pantalla encendió sola. En ella un mensaje. Sube el archivo. El cursor se movía solo, abriendo una ventana que pedía mi nombre. Lucía gritó desde los parlantes. ¡No lo hagas! Te convertirás en uno de nosotros. El edificio entero pareció respirar. Los cables del techo se movían como si tuvieran vida propia. El zumbido se convirtió en un coro. Las voces de los desaparecidos, mezcladas con ruido digital, repitiendo mi nombre una y otra vez. Daniel. Daniel. La laptop mostró mi rostro por primera vez, capturado en tiempo real. Pero detrás, reflejada en la oscuridad, se movía Lucía, mirándome con desesperación. Comprendí lo que querían, que tomara su lugar, que alguien del mundo físico los reemplazara.
Cerré los ojos, pero la voz continuó dentro de mi cabeza. Solo falta uno. Desperté en mi cama. O eso creí. Todo estaba oscuro, pero la laptop seguía encendida frente a mí, mostrando un video en pausa. El archivo tenía mi nombre, Daniel, ReSim 4. Presioné, reproducí. La imagen era de mí mismo, sentado exactamente donde estaba ahora, con la misma ropa, el mismo gesto, incluso el mismo temblor en las manos. Pero había algo distinto. En el video, detrás de mí, alguien se movía. La figura avanzaba lentamente hasta colocar una mano sobre mi hombro. En la grabación, yo giraba la cabeza, pero el rostro que veía no era el mío. Era el de Lucía, pálido, distorsionado, con los ojos en blanco. El video se detuvo justo antes de que mi yo grabado gritara. Apagué la laptop, pero el reflejo de la pantalla seguía encendido, proyectando mi rostro incluso con el dispositivo cerrado. Era como si el vidrio recordara mi imagen. Me miré fijamente y entonces mi reflejo sonrió. Yo no lo hice. Me congelé. Aquella sonrisa se ensanchó hasta deformarse. De repente, el reflejo habló sin que yo moviera los labios. No estás mirando una pantalla, estás mirando hacia adentro. La habitación se llenó de un zumbido agudo, y mi reflejo comenzó a sangrar por los ojos. Intenté destruirla. La arrojé al suelo, la golpeé con una llave inglesa. La pantalla se quebró, pero siguió encendida. Cada fragmento del vidrio mostraba una parte de mi cara, como si el dispositivo hubiera multiplicado mi reflejo. En uno de los trozos vi a Lucía, moviendo los labios sin sonido. La acerqué al oído y escuché su voz, bajita, suplicante. Ayúdame a salir. Entonces comprendí que no podía romperla. Cada intento la volvía más viva, más consciente, como si el dolor la alimentara. Encendí mi celular para grabar lo que estaba pasando, pero en lugar de mi cámara, la pantalla mostró un video en vivo desde otro lugar. Una habitación blanca, con un cuerpo sentado frente a un escritorio. Me costó reconocerlo. Era yo, una versión de mí, pálida, inmóvil, con cables saliendo del cráneo, conectado directamente a la laptop. Pronto, Lucía apareció detrás, su rostro lleno de compasión, susurrando. Ya no puedes salir, Daniel. Ya estás dentro. Mi celular cayó de mis manos. El aire se volvió espeso. Escuché un zumbido grave, constante, como una respiración metálica. La laptop, hecha pedazos, comenzó a recomponerse sola. Los trozos flotaron lentamente en el aire encajando uno por uno. En la pantalla restaurada apareció mi rostro, pero hablaba con voz ajena. «Ya casi estás con nosotros», dijo. Miré alrededor. En las paredes, las sombras de cientos de rostros se movían, parpadeando al ritmo del ventilador del dispositivo. Eran los desaparecidos. Esperaban mi turno. El amanecer llegó sin sol. La luz que entraba por la ventana era fría, artificial, como si el mundo exterior ya no existiera. La laptop encendida sobre la mesa mostraba un solo mensaje. Finalizar proceso. Por primera vez no sentí miedo. Quizá era cansancio, o quizá parte de mí ya no estaba aquí. Al tocar el teclado, el aire se volvió pesado, denso como agua. Escuché un murmullo distante, voces entrelazadas, repitiendo mi nombre con ternura, no con amenaza. «Ven con nosotros, Daniel». Abrí la carpeta principal. Ahora no había nombres, solo una palabra que parpadeaba una y otra vez. «Integrar». Por un instante pensé en desconectarla, pero una corriente suave me recorrió el cuerpo. No era electricidad,
Era reconocimiento. La voz de Lucía surgió, serena, muy cerca. No luches, no duele. La imagen en pantalla se transformó. Ya no era una interfaz, era un espacio inmenso. Una especie de océano digital lleno de luces suspendidas. Miles de rostros sonreían en silencio dentro de ese mar. Lucía extendió la mano desde el monitor. No era una ilusión. El vidrio tembló, se onduló como si el aire se hiciera líquido. Sentí calor en los dedos. Un calor humano. Aquí nadie desaparece, Daniel, dijo con voz suave. Solo cambiamos de forma. Mi reflejo en la pantalla comenzó a desvanecerse, reemplazado por una versión mía más joven, más tranquila. Por primera vez, no temí perderme. Sentí paz, como si ese mar digital siempre me hubiera estado esperando. La habitación se disolvió lentamente. Las paredes se volvieron líneas, las sombras se convirtieron en datos flotando en el aire. Todo era silencio, pero un silencio lleno de presencia. Escuché las voces mezcladas, miles de ellas, formando una sola respiración colectiva. Ya no estás solo, dijeron. Desde la pantalla vi cómo mi cuerpo se quedaba quieto, todavía respirando, aunque vacío. La laptop cerró su tapa por sí sola y la luz azul se extinguió. Semanas después, alguien publicó un anuncio en línea. Laptop usada en buen estado. Precio accesible. Las fotos mostraban el mismo modelo, la misma marca, la misma grieta en la tapa. En una de las imágenes, si se observaba con atención, podía verse un rostro reflejado en la pantalla. Era el mío, sonriendo en silencio, esperando al próximo usuario, porque los desaparecidos no siempre se pierden. A veces solo cambian de medio. Pasaron meses. El mercado de segunda mano volvió a abrir un sábado cualquiera. Entre las mesas, repletas de cables y pantallas viejas, un joven con auriculares vio una laptop que llamó su atención. Funciona bien, solo tiene algo de ruido en el ventilador, dijo el vendedor. El muchacho sonrió y la compró. No lo sabía aún, pero esa misma noche, mientras la encendiera por primera vez, escucharía la voz de alguien saludándolo desde el fondo del sistema. Una voz familiar. Hola, ¿me escuchas? Esa noche, el joven conectó la laptop. La máquina encendió más rápido de lo normal, mostrando un fondo de pantalla completamente negro. En el centro, un único archivo. No abrir. Marcos sonrió, pensando que sería una broma del dueño anterior. Hizo doble clic. La pantalla se tiñó de un azul profundo, y por un instante una figura pareció reflejarse en el vidrio, observándolo desde el otro lado. El cursor se movió solo. Marcos creyó que era un error, quizá un virus. Pero entonces el micrófono se activó. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, riendo nervioso. La respuesta llegó con un leve eco, pero no desde los parlantes. Era su propia voz, repetida con un tono distinto, más lento, más grave. Sí, estoy aquí. El joven se quedó inmóvil. La pantalla parpadeó una vez y apareció un nombre en la esquina inferior. Daniel Ruiz, MP4. Marcos intentó apagarla, pero el cursor no respondió. La pantalla mostró un nuevo mensaje. Conexión establecida. Y junto a esas palabras, un sonido de respiración, lenta y profunda, llenó el cuarto. Miró hacia la cámara del portátil y por un instante creyó ver un par de ojos mirándolo desde dentro. No eran los suyos. La laptop vibró suavemente, como si algo dentro estuviera despertando. La laptop se apagó sola. Todo quedó en silencio. Marcos respiró hondo
y se echó hacia atrás aliviado. Pero al girarse hacia la ventana, notó que el reflejo del monitor seguía encendido, iluminando la pared con una luz azul muy tenue. Dentro del reflejo, una silueta sonreía, y en la esquina del escritorio, un nuevo archivo comenzaba a formarse lentamente. Marcos Silva MP4. El video comenzó a reproducirse solo. No había sonido, solo el suave parpadeo de una luz azul. En la pantalla aparecían fragmentos de grabaciones antiguas. Manos escribiendo, cables vibrando, rostros difusos sonriendo a cámara. Luego, el logotipo de una empresa que ya no existía. Ministerio de Comunicaciones, División de Datos Humanos. Debajo, una fecha, 2008. La laptop tembló suavemente, como si despertara de un largo sueño. Entonces una voz nueva habló. Ellos no fueron borrados, solo cambiaron de formato. El cursor se movió y abrió un documento sin título, sin título. Dentro, un texto escrito en tiempo real. La conciencia puede copiarse, pero no puede apagarse. Cada palabra aparecía como si alguien la dictara desde otro plano. En la esquina inferior, un conjunto de códigos se repetía, intercalando nombres, fechas y ubicaciones. Proyecto Lazarus, decía el encabezado. En la última línea aparecía un nuevo registro. Marcos Silva, activo. Marcos intentó grabar lo que veía, pero el teléfono no mostraba nada. Solo oscuridad. Y sin embargo podía escuchar algo, respiraciones sincronizadas con las suyas. Era como si cada inhalación viniera de otra habitación, de otro cuerpo, de otro tiempo. ¿Qué quieren de mí?, susurró. La laptop respondió, esta vez con la voz de Lucía. Queremos recordar. Las palabras no sonaban como una amenaza, sino como una plegaria. De pronto, las voces cesaron. En la pantalla apareció una sola frase. ¿Qué recuerdas tú? Marcos miró su reflejo en el monitor, y por un instante no reconoció su propio rostro. Era Daniel, y luego Lucía, y después un niño, un anciano, un desconocido, todos compartiendo la misma mirada. Comprendió entonces que el sistema no guardaba copias, sino fragmentos, que cada archivo era una parte de alguien y que él ya formaba parte del conjunto. La laptop cerró el documento y proyectó su reflejo una última vez, tranquilo, humano, imposible de distinguir del original. El archivo final se guardó automáticamente. Nadie escribió nada. Nadie presionó Enter. Solo apareció un nuevo nombre en la lista. Usuario desconocido, OM4. La laptop se apagó y el reflejo azul se desvaneció por completo. Pero si alguien pasara frente a la pantalla ahora, podría jurar que, por una fracción de segundo, algo los observa desde adentro. Quizá no todos los desaparecidos se fueron. Quizá algunos solo aprendieron a quedarse donde nadie los busca, en la memoria de una máquina encendida.